Como muchos de ustedes sabrán, San Pío X definió el modernismo como el compendio de todas las herejías y ciertamente, desgraciadamente diría yo, el modernismo ha entrado también en la Iglesia, ¿no? El propio Pablo VI decía, el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia. Y a partir del concilio ha habido mucha relajación por una mala interpretación del concilio en muchas órdenes religiosas. Fue clave también que muchos sacerdotes se quitasen la sotana, que vistiesen como laicos, como seglares. Eso contribuyó a desacralizar mucho la Iglesia. También las órdenes religiosas se han relajado, se han dejado llevar por el espíritu del mundo, no han sido tan fieles a su fundador, ¿no? Pensemos en los jesuitas de San Ignacio de Loyola, jesuitas de sotana, jesuitas que hacían mucha oración, mucha penitencia. Hoy en día ya los jesuitas están más relajados, muchos de ellos están más, visten como el mundo, quieren ser cercanos a la gente, van a los bares, hacen actividades para jóvenes, pero han perdido el espíritu inicial que tenía San Ignacio de Loyola. Y esto pasa en muchas órdenes religiosas. También a lo largo de la historia ha habido grandes reformadores, como Santa Teresa de Jesús, que reformó el Carmelo, y espero que ahora también Dios suscite nuevos reformadores. De hecho, también hay nuevas órdenes religiosas que han nacido ya con ese espíritu tradicional de la Iglesia. Y estas órdenes están bien, llevan sotana, llevan hábito a las monjas, son órdenes de oración, de morir al mundo. Un monje tiene que dedicarse a las cosas de Dios, tiene que vacar a lo sagrado, tiene que centrarse en las cosas de Dios y tiene que edificar con su ejemplo de vida y con su renuncia al mundo. Al hilo de lo que me pregunta, le podría decir que sí, ¿no? Santo Tomás de Aquino explica en la Suma Teológica que si un fiel con rectitud de intención tiene alguna duda sobre lo que enseñan los pastores, tiene derecho a cuestionárselo, ¿no? Realmente estamos viviendo tiempos de mucha confusión en la Iglesia, obispos que rozan la heterodoxia en muchos casos, que dicen cosas contrarias al magisterio de la Iglesia. Entonces los fieles católicos tenemos el deber de seguir antes la verdad que a estos pastores que andan errados. Entonces en ese sentido es lícito pues defender la tradición de la Iglesia, ¿no? Antes está la verdad, antes hay que obedecer a Dios que a los hombres. Vivo en Barcelona y ciertamente es difícil encontrar una parroquia donde se celebre la Santa Misa en condiciones, la Santa Misa tradicional, con respeto, con silencio. Es muy difícil encontrar una parroquia así, ¿no? A veces me escandaliza en muchos casos que los sacerdotes no empleen la casulla, que celebren misa solo con el alba, sin estola, de cualquier manera, que los propios sacerdotes o párrocos se pongan a hablar en la iglesia como si estuviesen en un bar, delante del Santísimo. Mi tío, por ejemplo, cuenta que una vez iba a una parroquia, pues habitualmente, ¿no? Y vio al padre superior de una orden religiosa, que no voy a nombrar, que estaba sentado delante del Santísimo, estaba sentado en el banco con una pierna encima de otra, estaba relajado como si estuviese en la piscina, en una hamaca, ¿no? Y eso le desedificó de tal manera que dejó de ir allí, ¿no? Yo creo que tenemos que cuidar mucho la liturgia, tenemos que cuidar mucho las cosas de Dios y dar ejemplo a los laicos y también, sobre todo, corregir a los sacerdotes cuando hagan cosas que no estén bien. Corregir siempre con la debida prudencia, ¿no? Como dice San Pablo, intentar corregir en privado, y si a lo mejor pues no nos atiende bien o nos responde con aspereza, pues siempre podemos ir al prelado, al obispo, ¿no? Decir, mire padre, o sea, mire monseñor, en tal parroquia está pasando esto, este sacerdote pues está predicando cosas contrarias al evangelio, están entrando las mujeres y también los hombres indecentemente vestidos en el templo de Dios, o se están dando retiros de yoga, o se están haciendo pues auténticas aberraciones. Esto ahí tenemos el deber y la obligación de denunciarlo, ¿no? Esto que me pregunta usted se ve muy claro, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvimos de peregrinación en Polonia, daba gusto entrar a las iglesias, había un silencio sepulcral, estaba todo el mundo en silencio, recogido, en oración, muchos de ellos de rodillas y con mucha piedad, estaban muy concentrados en la oración mental, muy centrados en las cosas de Dios, ¿no? Nadie hablaba en la iglesia y se respiraba piedad, ¿no? Y un ambiente de santidad, de buscar la santidad. Lamentablemente, en muchos templos, después de la iglesia, todo el mundo se pone a hablar de cualquier manera, ¿no? Parece que no estemos en la casa de Dios, parece que estemos en un bar o en un concierto. Yo creo que hay que cuidar mucho y nosotros debemos dar el ejemplo, debemos apagar los teléfonos móviles en la iglesia, debemos estar en silencio y no hablar salvo causa de fuerza mayor o, a ser posible, salir lo antes posible, ¿no? Para tener respeto al recinto sagrado en donde estamos. Yo creo que ha habido en Occidente una pérdida del sentido de lo sagrado, ¿no? Si creemos que realmente
Dios está presente en el Santísimo Sacramento del altar, que está presente en el sagrario, pues debemos estar con Él pues ante la majestad de Dios, ¿no? Con el debido respeto, con la debida reverencia, ¿no? Estamos ante Dios, debemos de estar en silencio, con humildad, con recogimiento, con piedad. Y debemos tener respeto a su casa, ser celosos de su casa, ¿no? Como el propio Señor lo era de la casa del Padre, ¿no? Que expulsó con el látigo a los fariseos que estaban vendiendo y comerciando en los aledaños del templo, ¿no? Pues cuanto más dentro del templo. Yo creo que la falta de en el fondo es un problema de falta de fe. Hemos perdido el sentido de lo sagrado. Hemos mucho humanizado la religión, ¿no? Le hemos dado un carácter horizontal. Sí, hay que estar con la gente, hay que ser cercano, hay que hablar, hay que ser humano, pero hemos perdido el sentido vertical, ¿no? El sentido de arrodillarse ante Dios, estar con recogimiento, ¿no? Como los pastorcitos de Fátima cuando vieron al ángel, ¿no? Estaban anonadados, ¿no? O cuando los santos pues, han visto a la Santísima Virgen, estaban con ese respeto, con esa humildad, ¿no? Mirándoles en actitud de docilidad, de recogimiento, de escucha. Yo creo que así tenemos que estar en la casa de Dios. No podemos estar en la iglesia como estamos en un bar. Evidentemente, en muchos seminarios se dan autores muy heterodoxos que rozan o caen en herejía, ¿no? En el Seminario de Barcelona, por ejemplo, se estudian autores muy heterodoxos como Hans Küng, como Pagoda. Entonces yo creo que esto es muy grave, ¿no? Siempre los seminarios tendrían que dar una enseñanza tradicional, tenían que formar a los seminaristas con Santo Tomás de Aquino, con los padres de la Iglesia, con los doctores de la Iglesia y seguir fielmente el magisterio, porque dicen auténticas herejías, no están con el sentir de la Iglesia, ¿no? Muchos de ellos dudan de la divinidad de Cristo. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer caso a un profesor que duda de la divinidad de Cristo, o duda de los milagros de Jesús, duda de la presencia real de Cristo en la forma, ¿no? En la sagrada forma? Entonces, yo no puedo hacer caso a un hereje, no me va a formar, me va a deformar, esto es evidente. Que los laicos, los seglares en la Iglesia, estudiemos debidamente el catecismo, leamos vidas de santos y leamos libros que tengan la aprobación eclesiástica, que tengan el imprimatur, ¿no? Como antiguamente, ¿no? Hoy en día cualquier libro lo venden en las librerías católicas, tenemos que leer los libros buenos, los libros rectos, tener una buena formación católica, recta, según ha enseñado siempre la Iglesia, ¿no? Tenemos que tener muy claros cuáles son los mandamientos de la ley de Dios, los frutos del Espíritu Santo, los dones, los sacramentos. Tenemos que tener una formación católica sólida para poder hacer frente a las herejías, para poder combatir el modernismo. Yo creo que tenemos que tener una buena formación, una formación recta, y tenemos que velar no por tener nosotros una buena formación, sino que los sacerdotes también den luz, sean buenos pastores, y yo creo que debemos ayudarles. Los medios de comunicación tienen que estar al servicio de la verdad de la Iglesia. Esta pequeña plataforma audiovisual defiende la tradición de la Iglesia, defiende la cristiandad. Se define cristiandad en el momento que el cristianismo impregna el orden temporal, ¿no? Tiene que haber políticos católicos, tiene que haber abogados católicos, médicos católicos, que el catolicismo, el reinado social de Cristo, esté presente en toda la sociedad. Ahí entonces no hablamos de cristianismo, sino de cristiandad. Y tenemos que luchar a través de los medios de comunicación por recuperar la cristiandad, para que Cristo vuelva a reinar no solo en los corazones, sino también en toda la sociedad.